Saludos, señoras y señores, y bienvenidos a una nueva entrega de Entre las Dunas, el espacio más árido, pero más fértil del mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Espacio que, como todos ustedes saben, dedicamos a nuestro querido amigo don Carlos Paz, escritor prolífico, viajero incansable y, sobre todo, buscador de la verdad. Don Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenido. Pues muy bien, gracias a Dios y fiel a nuestra cita de los sábados. Exactamente, aquí estamos, pese a los imponderables de la tecnología, de las operadoras de Internet, aquí estamos impasibles en el ademán, pudiendo comentar todas estas cuestiones que conoce tan bien y que son tan interesantes. Sobre todo recordar que don Carlos Paz es escritor y tiene un libro imprescindible para entender todo lo que se cuece por esa zona del mundo que conocemos como Oriente Medio, que es Descifrando el Islam. O sea, muy recomendable lectura. ¿Cómo tenemos? Bueno, ¿qué tal? Bueno, te iba a felicitar la Navidad, pero no sé si empezar por feliz Hanukkah, ¿no? Porque digamos que este año como que se ha adelantado, ¿no? Estos festejos se han adelantado. Se han adelantado por un lado, pero y se van imponiendo otros que no se han celebrado en la vida, como es el hecho de lo que usted habla del Hanukkah. Una celebración enteramente ajena a nuestras costumbres, que celebran los judíos en conmemoración a una victoria de los macabeos en el siglo II antes de Cristo y que me parece que cada cual tiene derecho a celebrar lo que le dé la gana, pero desde un punto de vista institucional, como se ha hecho en Madrid o Barcelona u otras ciudades, me parece enteramente, por un lado, intolerable y por otro, habrá que explicarse o preguntarse, cuando menos, por qué hay ese apoyo institucional a según qué festividades, a según qué minorías, y darle todo arropar a toda esa gente que representan un exiguo número en nuestra población, pero que copan ciertos lugares de poder y que presionan en ocasiones a los que no les ríen las gracias. Ciertamente, bueno, evidentemente cada uno es libre, solo faltaría, ¿no?, de tener sus ceremonias, sus celebraciones religiosas, ¿no? Pero sí, vemos como cada vez de una manera más intensa y más visible a nivel institucional, en ayuntamientos, en plazas públicas, de ciudades y pueblos, desde los más pequeños a muy importantes como estas capitales, las capitales más importantes de nuestro país, donde se encienden los candelabros, se celebra todas estas historias, ¿no? Bueno, pues de una manera cada vez con más visibilidad, ¿no? Y me pregunto qué pasaría si se les ocurriera hacer en la Plaza de San Jaime en Barcelona o en cualquiera de los lugares visibles en Madrid donde se ha hecho, pues por ejemplo la fiesta de la ruptura del Ramadán o yo qué sé, o cualquiera de las fiestas islámicas preceptivas, ¿no? Yo creo que vamos, todos los que están celebrando Hanukkah contentísimos, yo creo que pondrían el grito en el cielo, ¿no? Diciendo que poco menos que se avecina el Armagedón islámico en España. Sí, eso es una piedra de toque con la que estoy yo últimamente. Lo digo porque se habla mucho de la islamización y ahí lo que hay realmente es una invasión de gentes de todos los lados y también de gentes venidas de países de mayoría islámica, y por lo tanto se habla de islamización, pero no se puede hablar de islamización tanto en cuanto no hay ninguna costumbre, ni uso ninguno, ni imposición de ningún tipo, más allá de cuestiones enteramente anecdóticas, como comidas en los colegios, de islamización. Pero entonces los que aceptan ese término de islamización también tendrían que aceptar el término de judaización que se está produciendo desde instancias institucionales, como es este caso del Hanukkah. Pueden protestar algunos porque no se celebren en el ámbito público, en las esferas públicas, festividades que fuera del cristianismo, pero cuando toca a la cuestión del judaísmo nadie abre la boca, no sea que se les acabe el chiringuito. Sí, por ejemplo, y para como una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí
que el propio José Luis Martínez Almeida dice: el odio antisemita mata. 16 personas fueron asesinadas ayer en Sydney en un atentado terrorista atroz. No es un hecho aislado, sino la consecuencia de discursos que alimentan el odio. Frente a esto no cabe la indiferencia ni el silencio. Encendemos la luz en Madrid en Hanukkah, renovando nuestro compromiso con la convivencia, la libertad y la comunidad judía. Y aquí, pues bueno, en un recinto, me imagino que del ayuntamiento, pues está la celebración, aquí está el alcalde, y bueno, pues un discurso, Hanukkah, etcétera. Bueno, esto es un apoyo institucional, sin duda, ¿no? A este tema, más claro imposible, y no solo en Madrid, como hemos dicho, también en Barcelona, que no es una ciudad que se distinga por su... Bueno, yo soy de Barcelona, ¿no? Y lo sé bien. Es una ciudad que se distinga por su amor a las fiestas religiosas. Tenemos una celebración de esto, Hanukkah, en la plaza de San Jaime en Barcelona, que es, bueno, la plaza donde está el Ayuntamiento de la Generalidad de Cataluña. Pues, por ejemplo, esto, ¿no? Una declaración de que la luz existe, de que la luz insiste y que de la luz, incluso pequeña, tiene la capacidad de romper la oscuridad. Hanukkah nos recuerda algo profundo. La presencia judía en el mundo no depende del lugar, ni del tamaño, ni la cantidad de las personas, y obviamente no de las circunstancias. Donde hay un sentido de judaísmo y de judíos, vivimos con sentido, y allí puede haber luz. Nuestra tradición no viene al mundo para esconderse, viene al mundo para iluminar y para elevar la luz. Aquí vemos los presentes. Bueno. Muy bonito todo. Sí, se oyen unos gritos de fondo. Me imagino que había una, supongo, porque Barcelona también es muy activa en esta cuestión, me imagino que habían unos protestando por el tema palestino. Pero bueno, la realidad es que en el lugar de poder, en el centro, estaba pues el candelabro y bueno, pues diciendo que traían la luz, ¿no? Traían la luz al mundo y estas cosas, pues bueno. Barcelona es una ciudad donde siempre hay el debate de si poner el pesebre, no ponerlo, de si hacer un pesebre de basura, por ejemplo, como se hizo en época de Ada Colau, hecho con basura, de si hacer un pesebre que fueran todo, no sé, fantoches. Sin embargo, para estas cosas, pues sí que se hacen con toda la seriedad, bueno, pues que corresponde a una celebración religiosa, ¿no? Yo creo que nos da que pensar esto. Es muy curioso, he ido apuntando ahí cosillas. Con respecto a Almeida, hablaba, por supuesto, del antisemitismo, que hay que sacarlo a colación porque si no se acaba el chiringuito. El antisemitismo, ya hemos dicho alguna vez, que es un término tergiversado, enormemente manido, usado y por el exceso del uso sobado, que designa y relaciona hacia análogos a aquellos que critiquen las políticas del Estado de Israel. El que critique las políticas del Estado de Israel pasa a ser antisemita y decir además que los palestinos son semitas, por lo tanto en esa categoría no tendría ningún sentido, y además es que un altísimo porcentaje de los habitantes de Israel no son semitas, vienen de Polonia, vienen de Ucrania, vienen de todo, pero hay que decir esa palabra porque si no, pues falta algo en el guión. Hablaba de las víctimas de Sydney. Evidentemente, nunca en ningún lugar se nos va a ver a usted y a mí defendiendo ningún atentado. Evidentemente, ni ningún asesinato ni ningún crimen. Pero decir que el número de víctimas en Sydney es un chiste, el número, comparado con todos los atentados que hay y ha habido y seguirá habiendo en Oriente Medio, semana sí y semana también. De esas víctimas no se acuerda nadie. No estamos, por supuesto, ofendiendo a las víctimas de Sydney, sino defendiendo a las víctimas de Oriente Próximo, de las que no se acuerda nadie. Con respecto a las imágenes que ha puesto en Barcelona, es curioso que todas estas cuestiones de festejar Hanukkah y demás vienen en muchísimas ocasiones de gentes que son profundamente anticristianas. Si hacemos un resumen
de las personas que animan a la celebración con dinero público de este tipo de festividades, pues encontramos a Pilar Rahola, encontramos a gente de la extrema izquierda catalana, de la derecha catalana, independentista, que han sido profundamente anticristianos. También pasa al otro lado del Ebro. A este lado del Ebro, muchísimas gentes que no han pisado una iglesia desde que hicieron la comunión, pues ahora hablan de estas festividades y animan a apoyar al Estado de Israel. Y este es el panorama en que nos movemos. Usted ha puesto un tuit, lo puso ayer viernes, en donde salía un sacerdote y un rabino y decía usted que poco a poco nos lo van metiendo y que dentro de poco pues habrá que decir Feliz Navidad y Feliz Hanukkah. En eso están, en metérnoslo poco a poco, en meterlo en los espacios públicos, en ser pagados estos actos con dinero público, y tanto en cuanto es así, por eso lo criticamos. Si lo hacen en su casa nos daría exactamente igual. Absolutamente, solo faltaría. Y además, como muy bien ha indicado usted, pues nuestras condolencias a todos los que hayan sufrido por la pérdida de alguien en el terrible atentado de Sydney. Vamos, esto está fuera de toda duda, pero recordarlo, como muy bien ha indicado, que hay víctimas de las que no se acuerda nadie, e incluso se justifica su asesinato, porque dice que son culpables desde que nacen en el vientre de sus madres. Y esto hay que decirlo, y con la misma rotundidad que condenamos cualquier asesinato a judíos en Sydney o donde sea, hay que decir que también pues de estas víctimas pues nos tenemos que acordar. Es justo recordarlo, ¿no? Y encima cómo se les señala por el hecho de nacer ya en el vientre de sus madres. Esto se dice constantemente. Por lo tanto, aquí las cosas claras y el chocolate espeso, ¿no? O sea que... Pero bueno, sí, el tuit que puse es porque da la sensación como que estamos como una especie de este sistema, ¿no?, que se ha venido a llamar la ventana de Overton, ¿no?, de ir metiendo cosas, ¿no?, poco a poco, ¿no? Al principio pues como una curiosidad, luego como una necesidad y luego al final como una obligación. Es decir, casi digo, pues resumiendo de manera muy sucinta, ¿eh? Entonces, claro, pronto parecerá como que si las instituciones públicas no felicitan Hanukkah, pero ponen un pesebre o felicitan la Navidad, pues entonces son gente sospechosa, son gente pues que se les puede poner todos estos calificativos, pues que se les, pues de antisemitismo y todas estas cuestiones, bueno, son casi ya flatus vocis porque se han usado tanto y para tantas cosas, que es que ya al final, como muy bien dice usted, hay que definir y saber de lo que estamos hablando y qué es un semita y qué no. Entonces, pues, desde aquí, estas condolencias a las familias que han perdido seres queridos en Sydney, y ojalá se descubra quién está detrás, ojalá, de ese atentado, ojalá se descubra, pero también no seamos tontos y bueno, pues sobre todo, por favor, que la gente cuando felicite la Navidad no diga felices fiestas. Eso desde luego. Y tampoco... las Navidades, es la Navidad. No sé por qué en qué momento pasó a ser plural una cosa que es singular. Es la Navidad y no las Navidades, como si fueran muchas. Bueno, yo creo que es por el inglés, ¿no? Por el Christmas, ¿no? Pues puede ser, porque casi todas las gilipolleces vienen a través del inglés. Es muy posible, no había caído en esa cosa. Sí, yo creo que sí. Esto se lo escuché decir al recientemente fallecido Alfonso Usía, que Alfonso Usía pues tenía golpes graciosos, ¿no? Y tiene algún libro que creo que es los Tratados de las Buenas Maneras, ¿no?, que habla de los cursis, ¿no? La gente cursi pues que dice no sé, anglicismos y tal, y se metía con la gente que decía felices Navidades, ¿no? Como o las Navidades, ¿no? Y todo era por el Merry Christmas, ¿no? El Merry Christmas, como Christmas le suena, como lleva una S, le suena plural, pues en vez de Navidad son Navidades. Y ya está. Y nos quedamos tan alto. Puede ser. Decir al margen, para ir zanjando esta cuestión, que usted la ha dejado medio caer, la ha dejado votando, que detrás de ese, ya veremos quién está detrás de ese atentado y de otros muchos. Si alguno lo interpreta de la manera oficial, pues se va a sorprender dentro de un tiempo
al saber qué es lo que puede haber detrás. Y decir que a usted le tengo por persona inteligente, pero son los cretinos los que hablan de la ventana de Overton, que me es cargantísima, que puede ser la ventana de Perogrullo. El mal siempre actúa igual, hay que irlo metiendo poco a poco, ir acostumbrándose al mal. Lo han hecho con todas las cuestiones que queramos, con la inmigración, con el aborto, con lo que usted quiera. Han ido poco a poco diciendo en principio que hay una demanda social sobre un asunto, no existe tal cosa, lo van metiendo, y de todo esto es de lo que estamos hablando, de introducir en la sociedad elementos que son ajenos a la misma, a la nuestra en este caso, y haciéndonoslo normal, y dentro de 10 años, pues, que pase a ser parte del acervo cultural español. Una cosa, insisto, que no ha sido absolutamente nunca española, que es enteramente ajena, porque no lo hemos celebrado nunca, porque la cantidad de fieles religiosos judíos ha sido enteramente exigua. Y yo, por mi parte, además, aprovechar para decirle que esta noche voy a celebrar Yalda. Voy a celebrar la entrada en el invierno, la noche más corta, en el calendario persa, que es por el que yo me guío. Muy bien, pues que lo celebre usted con toda la felicidad del mundo, usted y los suyos. O sea, magnífico. Estupendo. Hablando de Persia, que es, bueno, y de toda esa zona, ¿no? Que es la que nos convoca, en principio, a hablar aquí. ¿Cómo está el tema? ¿Qué tenemos entre manos? Yo me he acordado de usted esta semana porque empezaba a ver en la prensa ciertos movimientos en la prensa como de ir calentando motores, de ir hablando del Líbano, de volver a hablar de Irán, de lo malos que son, etcétera, etcétera. Y me he acordado de usted porque dijo en uno de nuestros programas, creo que hace 2 programas, cuando uno de nuestros espectadores le preguntaba que si iba a haber otro ataque de la entidad sionista a Irán, y usted indicó con muy buen tino que usted no era divino, y eso es tener muy buen tino, que uno de los termómetros podía ser el ver que la prensa empezaba a cargar tintas, ¿no? Cuando se empieza a cargar tintas es que se quiere crear un estado de opinión para que luego pasen ciertas cosas. ¿Cuál es su percepción al respecto? Bueno, desde el verano estuve hablando de la posibilidad de un ataque de Israel a Irán. Este pasaba porque Estados Unidos diera su bendición, se comprometiera con el ataque y lo apoyara físicamente, militarmente. Esto no va a ser posible. Estados Unidos no va a dar el paso de apoyar un ataque a Irán, y existiendo esa intencionalidad por parte de Israel de atacar a Irán, han girado las cosas, y en las últimas semanas estoy viendo que continuándose con la campaña anti-iraní, que bien puede adelantar, vaticinar ese ataque, o desde luego lo que sirve es para seguir y refrescar en las mentes de la ciudadanía occidental que Irán es muy malo, con noticias enteramente alucinadas, estúpidas, que se siguen repitiendo. Todavía se sigue repitiendo aquella chica que murió que hubo dos dictámenes al respecto, en donde se demostró que no fue la policía iraní la que le produjo la muerte a aquella chica, que por no llevar pañuelos se nos contó y se hicieron campañas, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos youtubers lo han vuelto a sacar porque su relación con Israel cada día es más clara. Pero lo que interesa es, como digo, refrescar en nuestras mentes que Irán es muy malo. Pero desde hace 10, 12 días, por estar en contacto con esa parte del mundo, por varios indicios, el ataque se va a producir muy seguramente en unas escasas semanas sobre el Líbano. Israel está acumulando muchísimas tropas en su frontera norte, que linda con el Líbano. Con Hezbollah está calentando constantemente la posibilidad de un ataque. Hezbollah es consciente, me consta que Hezbollah es consciente de esta circunstancia, por ahí vienen mis fuentes, y seguramente lo que se va a producir es un ataque al Líbano, una entrada militar en el Líbano. Israel, todos saben, los que nos siguen, que constantemente bombardea de manera discrecional el Líbano, pero en esta ocasión estoy hablando
en 2, 3, 4 semanas de una invasión al Líbano. Ojalá no se produzca, por otra parte, por supuesto, pero todo me está indicando casi día a día que esto se va a producir. Y al respecto, no solamente esto, que se producirá o no, lo que sí es muy destacable es que es la postura de Irán, que Irán entraría a defender a Hezbollah militarmente. Esto podría distorsionar todo el balance de fuerzas que hay en la zona. Y Turquía, que me consta que está permitiendo de alguna manera que Irán siga manteniendo su apoyo a Hezbollah. Turquía está cambiando mucho toda su agenda internacional y una fuerza que es enteramente anti-iraní, en principio Turquía, está favoreciendo que el Líbano, la relación de fuerzas en el Líbano, incluido a Hezbollah, sea la que ha sido siempre. Y a larga distancia, esto a corto plazo y a larga distancia, ya llevo hablando un tiempo de la posibilidad del encontronazo físico militar de Turquía e Israel. Sí. Ya veremos cómo evoluciona la cuestión. Pero Turquía, me parece lo más destacable es que si se produce ese ataque, que yo creo a día de hoy que sí, luego si no se produce, como decía un imbécil en Twitter, que no se iba a cumplir mi vaticinio, no es un vaticinio, es que todo apunta, analizando las circunstancias que se están desarrollando, es que todo apunta que va a pasar eso, luego a lo mejor no pasa. Pero que hay muchos números, sí. Claro, son muchos los... Claro, pero que es más probable que nunca. Y destacar eso, la intervención conllevaría la intervención iraní, puesto que Hezbollah para Irán es muy importante, el mantenimiento del eje de resistencia es fundamental para su seguridad y la reacción de Turquía. En eso estoy en estos días hablando con gente, investigando la cuestión, porque Turquía ya me consta a día de hoy que ha cambiado, ha virado completamente 180 grados su política internacional en esa parte del mundo y está acercándose a Irán y favoreciendo bajo la mesa, nunca de manera pública, a que Irán mantenga la ayuda a Hezbollah, una cosa que no habíamos visto absolutamente nunca. Eso es quizá lo más destacable que está sucediendo ahora mismo en Oriente Próximo. Porque usted ha dicho bajo la mesa, pero oficialmente, para que situar a la gente, ¿cómo es la situación a día de hoy a nivel diplomático entre Irán y Turquía? Han tenido Irán y Turquía enormes fricciones. Vienen desde muy atrás. Principalmente por la cuestión, recordemos lo que ha acaecido en Armenia, por ejemplo, como Turquía, que ha alimentado constantemente a Azerbaiyán, porque étnicamente son exactamente lo mismo, son turcómanos la población azerí, mientras que religiosamente, de manera confesional, son chiíes. Los azeríes, si solo lo analizáramos como hacen los periodistas y gentes de mal vivir por la cuestión religiosa, no entenderían qué es lo que está sucediendo, porque simplificándolo en el plano religioso, los habitantes de Azerbaiyán son chiíes y por lo tanto tendrían que estar con Irán. Y no es así, sino todo lo contrario. Ha prevalecido el aspecto cultural que tantas veces hablamos aquí, el trasfondo étnico. Y la otomanidad, ¿no? Esta cosa... Totalmente, porque Turquía está detrás de reconstruir aquel imperio otomano y la pieza de Azerbaiyán es fundamental. En medio está Armenia y les van quitando territorio poco a poco hasta intentar cumplir su deseo, que es la desaparición de Armenia. Y Armenia, siendo cristiano, lógicamente, ha sido apoyado por la República Islámica de Irán. Esto conllevó numerosas fricciones, además viene de más atrás con todo el apoyo al islamismo que ha hecho Turquía. Turquía está manteniendo a una grandísima parte de la hermandad musulmana, que es enemiga de la República Islámica de Irán. En la guerra de Siria, a través de fuerzas subsidiarias, los horteras tipo Marcial Cuquerella hablan de fuerzas proxy, tuvieron encontronazos, no directamente el ejército iraní con el ejército turco, pero sí a través de esas fuerzas subsidiarias que alimentaba Turquía con el islamismo. Quien hoy está en el gobierno en Siria ha sido posible que esté en el gobierno por el apoyo expreso turco. Sobre todo lo que acaeció hace un año, esa gran ofensiva, fue por el apoyo turco. Todo esto ha hecho que Turquía
siendo cabeza de parte del islamismo, enemiga de Irán en la cuestión de Armenia, enemiga en la cuestión de Siria, pues estuvieran no al borde de la guerra, ni mucho menos, pero sí siendo fuerzas enteramente antagónicas. Pero desde hace un tiempo, y esto es lo que anunciaba antes, ha virado Erdogan y por su interés por hacerse con esa reconstrucción del Imperio Otomano que incluiría y está incluyendo la Siria histórica, pues se ha acercado a Irán, puesto que los intereses al respecto son muy parecidos. Irán quiere seguir manteniendo ese eje de resistencia y al propio Hezbollah, lógicamente, y Turquía quiere seguir avanzando hasta de verdad tener el poder en la propia Damasco. Y esto haría que tuvieran frontera Turquía e Israel y sería una guerra casi inevitable. Este giro que ha dado Turquía no es muy fácilmente explicable, pero sí entendiendo que el enemigo común de Turquía e Irán es el mismo, que es el Estado de Israel, que públicamente Turquía no se va a manifestar de esta manera. Sí lo ha hecho con respecto a Palestina, ha habido una aproximación de Turquía con respecto a Palestina, tal vez, o tal y como lo interpreto yo, para intentar capitanear la causa palestina, la propia Turquía, y teniendo estos intereses comunes, pues ha habido ese acercamiento que es no solamente reseñable y digno de hablarlo unos minutos, sino que recompone todas las fuerzas en la zona. Esto es de aquí en este país, que no interesa la política internacional y menos la de esa zona, ocupa media página en un periódico, sí es lo más destacable de este de 2025, ese acercamiento de Turquía a Irán, o por lo menos haber dejado claro que ya no son enemigos como tal, sino que les aúna otra cosa superior, que es la causa palestina y la cuestión de Israel. Ciertamente, es muy interesante. Y también es interesante porque mucha gente le llama la atención, sobre todo en redes sociales, ¿no? Porque ahora aparecen muchas imágenes, ¿no? Todos recordaremos, me imagino que los que nos están viendo y los que no lo sepan, pues que lo miren, ¿no? La apertura de esa estación, ¿no? De metro en Irán, ¿no? Pues con motivos cristianos, ¿no? Dedicada a la Virgen María, y con imágenes de Cristo y demás. Y es la relación de Irán con Armenia, ¿no? Porque mucha gente se queda pasmada o incluso me pregunta, dice, pero ¿cómo puede ser, no? Los iraníes, los ayatolás, ¿cómo puede ser que defiendan a los cristianos de Armenia si ellos son musulmanes? Y sería bueno explicar la relación especial que tienen los iraníes con los armenios. Yo creo, y eso es mi punto de vista, usted lo conoce mejor que yo toda esta cuestión, pero los iraníes yo creo que nunca olvidarán el apoyo que los armenios que han vivido desde hace, en fin, desde siglos y siglos en Irán, el papel que los armenios tuvieron en esa guerra de Irán contra Irak, o el ataque de Irak a Irán. Yo creo que eso es algo que los iraníes lo tienen muy presente, o la República Islámica lo tiene muy presente. No sé cómo lo ve usted. Sí, yo creo que hay tres factores. Uno, empecemos por eso que ha dicho usted, en la guerra de Irán-Irak, desde el año 80 al 88, ellos lo llaman la guerra de la defensa sagrada, tuvo un papel relevante. Todas las minorías se pusieron del lado de Irán, no intentaron oponerse al régimen. Esto no se olvida, lógicamente. Dieron una cantidad porcentualmente alta de mártires, de muertos en la guerra. Hubo un apoyo absoluto y esto, por una parte, no se olvida. Por otro, pensemos evidentemente que en Irán los cristianos son de allí, desde el siglo III-IV están allí, y el mayor número de cristianos es precisamente la Iglesia armenia. De las confesiones cristianas, el mayor número son armenios. En el propio Teherán, la catedral de San Sergio es armenia y tienen un papel preponderante. Tienen, de hecho, de los 3 escaños que en el Parlamento están reservados a los cristianos, a las minorías hay 5, 3 son para los cristianos y 1, de hecho, es para los armenios. Tienen una consideración social
bastante alta, y esto también influye. Y también el tercer aspecto sería la cuestión geopolítica. Armenia es la salida natural, la única que tienen, tanto en cuanto por el noroeste, sus fronteras son con Turquía, Armenia y Azerbaiyán. Si se cerrase esa frontera, que es lo que quiere Turquía, y desapareciera Armenia, no tendrían salida natural al Cáucaso, tendrían que hacerlo a través del Mar Caspio, y es mucho más complicado, lógicamente. Así que juntando esa tradición cultural armenia, ese apoyo en el pasado expreso de la Iglesia armenia a la República Islámica de Irán, y la cuestión geopolítica, pues tenemos que Irán es la explicación por la cual Irán ha apoyado a Armenia, que ni la Unión Europea, ni ningún país expresamente de Occidente, ni Estados Unidos, ni nadie ha apoyado a Armenia, sino todo lo contrario. El gran adalid en la zona de Estados Unidos, de la Unión Europea y de Israel es Azerbaiyán. Es con Azerbaiyán con los que se hacen todos los contratos habidos y por haber, principalmente de petróleo, y se ha abandonado de una manera enteramente miserable a Armenia, que no tiene riquezas. Los armenios dicen que solo tienen piedras, y es verdad, porque es un país que no tiene ningún tipo de recursos. Es un país que yo he tenido la suerte de conocer bien, y tienen esas piedras magníficas, los Hachkar, con esas cruces, ¿no?, inmensas. Y bueno, es muy notable esto que indica, y es bueno que la gente lo sepa, de la existencia de mártires cristianos considerados por los propios iraníes musulmanes en esa guerra pues para defenderse de Irak, ¿no? Y bueno, pues por ejemplo, es bastante común o bastante habitual que con motivo de las fiestas de Navidad el propio líder de la revolución islámica, Seyyed Ali Khamenei, pues visite la casa de la madre o de los padres de algún mártir y celebre con ellos la Navidad con un árbol de Navidad. Es decir, que no es... Es decir, esto en países, pues bueno, de los buenos, ¿no?, como Arabia Saudí en fin, o tantos, o incluso Marruecos, ¿no? Todo esto sería absolutamente impensable, ¿no? O sea, no lo harían de ninguna manera, ¿no? Lo digo un poco para explicar el cuadro, y que la gente, pues si tiene alguna duda, hay infinidad de imágenes donde eso se puede ver, ¿no?, y se puede comprobar. Lo digo porque muchas veces pintan, sobre todo desde según qué terminales mediáticas o desde según qué fundaciones o grupos, ¿no?, Irán como el país de los comecristianos, ¿no?, poco más o menos, que los tienen, que no les dejan ni respirar, ¿no? Y esto pues no es así. Esto no es así, hay que decirlo, ¿no? Estaba buscando aquí en este artefacto de los teléfonos móviles, pero cuando busco algo no lo encuentro. Pero lo voy a poner la semana que viene, o cuando emitamos, una foto que tengo yo hablando en un lugar institucional iraní, en donde el mantel es un mantel armenio, en donde pone el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, sí. En armenio. Sí. Y de hecho, yo, pues, cuando he podido visitar estos países y tal, se ve que hay un respeto total, porque en el Islam lo que cuesta más entender es el ateísmo. Esto sí que les cuesta más entender. El tema de la creencia en Dios, mientras sea del libro y demás, pues no hay tanto inconveniente. Digo, en el Islam sí, claro. Luego si vamos al salafismo, al wahabismo, todas estas historias, pues ya la cosa cambia, ¿no? Pero esto vale la pena que la gente lo sepa, porque esto nadie se lo va a contar fuera de estos pequeños reductos que somos, ¿no? Pues porque, bueno, es así. Pero pueden ver en YouTube estas visitas, y son constantes, y se les tiene un gran respeto, ¿no? Incluso en el cementerio de los mártires de esa guerra, pues hay cristianos, y se les puede rendir culto, en fin, sin ningún problema. Es decir, nadie va a ir a meterse con ellos, ¿no? Entonces, esto creo que vale la pena, ya que tenemos la oportunidad de tener este espacio con usted, pues de que que le llegue a la gente, ¿no? Pero contar este tipo de cosas rompe los esquemas mentales de la gente. Yo he llegado a la conclusión que nos movemos, como en otras muchas cuestiones también, en casi todo me atrevería a decir, nos movemos con unas coordenadas que son falsas, que no valen, que son erróneas, pero nos sirven para explicarnos la realidad. Si nos viene alguien, ahora nos viene un señor que no se peina y se deja barba,
a contarnos que lo que creemos es mentira, el primer instinto va a ser, bueno, este señor le pagan o fuma cosas raras, pero luego, aunque sepan que es verdad, no les interesa saberlo de verdad, porque eso implicaría tener que leer, tener que viajar, tener que volver a pensar, y el ser humano es el ser más vago de la creación, y no les interesa ahora que les venga alguien a contar algunas cosas que les haga tambalear sus ideas que son enteramente falsas. Yo creo que he llegado a esa conclusión. Hay gente que incluso hablas con ellas, debates, en privado te dicen, sí sé que tienes razón. Esto quitando el partidismo y los pagados, pero les interesa seguir manteniendo esas narrativas porque esa simplificación mentalmente crea una economía de pensamiento que es muy satisfactoria para el ser humano. No me venga usted a mandar que vuelva a leer libros, que me ponga a pensar o que investigue. La gente está muy a gusto en la mentira y en la simplificación. Totalmente, ¿no? Y además la sociedad no hace más que promover eso, sobre todo el no leer, y además que pensar da pereza. Pensar da Claro. pereza, ¿no? Es algo que la pereza mental, vencer eso es muy difícil, y sobre todo cuando pues hay un discurso dominante, y ese discurso pues es el que está ahí pues petrificado y sobre el que es muy difícil. Pero bueno, aquí estamos picando, aunque sea piedra pómez, pero vamos a seguir explicando las cosas como creemos que es justo, ¿no? Y bueno, yo creo que parte del público pues lo agradece, ¿no? Porque dirán, ¿cómo puede ser que digan esto pues, sobre Irán, que el líder de la revolución islámica va a celebrar la Navidad con una familia cristiana? Mírenlo, ya está. ¿Les explota la cabeza? Bueno, pues ya cómprense otra. Sí. Ahora que estamos en Black Friday, ¿no? Que esto le gustará a usted mucho lo del Black Friday, ¿no? Pero todavía sigue eso del cuánto dura el Black Friday. Yo qué sé, yo creo que todo es black ya, todo es black, ya es todo black, es acojonante. Pero bueno, entonces, volviendo a lo del Líbano, tambores de guerra, ¿cómo está Hezbollah actualmente? ¿Está en posición de poder plantar cara? ¿Está descabezado? ¿Están desanimados? ¿Qué se puede encontrar el soldadito pues hebreo que está cansado y tiene ganas de irse a las playas de Tel Aviv a jugar a voleibol? ¿Qué se puede encontrar si lo mandan a ir ahí a pegar tiros? Y a los refugios, que tenemos a algún conocido que les gusta tanto, los refugios de Tel Aviv. Bueno, hay unos refugios masculinos que son espectaculares, ¿eh? Hay algunos refugios masculinos en Tel Aviv que, bueno, entras de una manera y ya sales cambiado. Sí, sí. Incluso hasta a nivel anatómico, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado. Cuidado Sí, con sí. los refugios. Cuidado con los refugios, ¿eh? Igual las bombas vienen de dentro, ¿eh? Cuidado. Esto, Sí. señoras y señores, lo hacemos porque tenemos a un gran periodista español que es Alarmín, Javier Negre, que estuvo en un refugio en Tel Aviv y se lo pasó bomba. Entonces, nunca mejor dicho. Por lo tanto, para que la gente sepa de qué nos reímos, ¿no? A ver si un día nos explica Alarmín qué hizo en los refugios, cómo pasó el tiempo exactamente. Pero me pregunta usted sobre Hezbollah. Hezbollah es verdad que ha sido golpeado, pero lo ha sido desde su fundación en el año 82 y no ha sido descabezado ni capidisminuido, ni sus fuerzas militares se han visto fuertemente dañadas. Se hace el símil, la analogía constantemente entre Hamas y Hezbollah. Son dos cosas enteramente diferentes, no solamente de qué fuentes beben, sino su naturaleza, su constitución. Hamas es una organización político-religiosa con una rama militar que tiene una implantación limitada en Palestina. No es el caso de Hezbollah. Hezbollah tiene una implantación muy fuerte en el pueblo libanés, no solamente de seguidores suyos, sino de otras gentes, incluidas cristianos, que ven en Hezbollah el sostén de la propia nación libanesa. De no haber sido de la existencia de Hezbollah, seguramente a día de hoy ya no existiría el Líbano tal y como lo conocemos. De esto es muy consciente gran parte de la población libanesa y por eso cuenta con unas simpatías más allá de sus afiliados, de sus simpatizantes y de las gentes que conforman el Hezbollah.
Yo mismo he visto, he estado con gente de Hezbollah en el Líbano, he pasado días y he visto que esto es una realidad. Y he visto cosas que se me prohibieron o se me censuraron decir en algunos medios de comunicación, como que reconstruían iglesias y que había cristianos en sus filas también, y que han sido los sostenedores de la nación libanesa, en la que están incluidos también, evidentemente, los cristianos. Así que terminar con Hezbollah es imposible. Terminar con Hamas es posible, pero terminar con Hezbollah no es posible. Solo se podría terminar con Hezbollah destruyendo el Líbano, con esa invasión que está pensando Israel realizar. Militarmente sigue con una fuerza tremenda. Allá hasta donde yo sé, tiene un mayor músculo militar que el propio Estado libanés. Hezbollah ha parado en 2 ocasiones a las fuerzas invasoras sionistas en suelo libanés. Así que lo que se esperaría de esa posible invasión israelí es una defensa de la misma manera que se hizo en el 2006, que les empujaron hasta la frontera y les expulsaron. Israel, le he dicho muchas veces, porque es así, que no puede mantener una guerra de larga duración, y Hezbollah puede tener un aguante, no infinito, pero sí de muy larga duración. Además, hemos adelantado antes que pese a que el eje de resistencia fue roto con la caída del régimen de Bashar al-Assad, con la Siria basista, con la República Árabe Siria tal y como la conocíamos, Hezbollah sigue siendo alimentado por Irán y sigue siendo apoyado, y militarmente también. El papel de Turquía que hablábamos antes también es fundamental. Contando con esos apoyos, Hezbollah puede parar y volver a rechazar a Israel. Así que, sabiendo que el ejército israelí está acostumbrado a acciones de una superioridad tremenda, como lo que hizo en Gaza, lo que se va a encontrar en el Líbano en caso de dar el paso va a ser una defensa fortísima, y no esperen que se derrumbe el Hezbollah así como así, evidentemente. Además, si solo fuera una guerra de Israel y Hezbollah a tumba abierta, es posible que a la larga ganase Israel, pero es que Irán, estoy convencido que se inmiscuiría en esta guerra directamente. Estoy hablando de volver a bombardear Israel con misiles, evidentemente. Todo esto tiene que calcularlo muy bien Israel, porque a lo mejor lo que espera es que después de ese bombardeo iraní, Estados Unidos interviniera. Pero Israel no desea una guerra con Irán. Estados Unidos no desea inmiscuirse en una guerra abierta con Irán, y puede ser que en el plano diplomático Estados Unidos frene esas ansias de Israel por entrar en el Líbano. Pero a día de hoy, insisto, todo me hace apuntar que sí se va a producir eso, y el Hezbollah ya lo ha dicho expresamente, que va a darlo todo, y lo que se va a encontrar va a ser una fuerza mucho más fuerte que lo que se encontró en el 2006. El número de muertos israelíes sería muy alto, y veremos si está dispuesto a dar ese paso Israel. Hay fortísimos intereses israelíes, militares y políticos, por dar ese paso, pero que sepan lo que les espera, que son miles de muertos israelíes volviendo a casa en esos sacos que vuelven los cadáveres. Sería una guerra mucho más grande que aquella de los 12 días, y ya veremos. Yo la verdad es que no sé ni calcular la magnitud, lo que supondría, las consecuencias que traería la entrada de Irán en ese conflicto, y la actitud que a día de hoy no sé cuál sería exactamente de Turquía. En principio no entraría militarmente, pero si el conflicto se alarga, puedo pensar que incluso Turquía se inmiscuyese, que es el segundo ejército más grande de la OTAN, en ese conflicto. Ciertamente, ciertamente. Ha comentado una cosa que también es interesante, también relacionada con lo que hablábamos antes, y es, yo he conocido a libaneses maronitas y ortodoxos, por supuesto cristianos, lógicamente, que hablaban bien de Hezbollah, es decir, diciendo que pues, les han ayudado, han salvado sus comunidades del exterminio, etcétera, etcétera. Y esto enlazándolo con lo que decíamos antes de Irán y su respeto, pues, por ejemplo, con los armenios y demás, me venía a la mente algo que también hizo explotar la cabeza de muchos bien pensantes occidentales, y es que cuando en esa ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París repugnante
se perpetró una blasfemia brutal, emulando una Santa Cena pues horrorosa, repulsiva, en fin, me quedo sin adjetivos, ¿no? El único país que protestó fue Irán. El único país que oficialmente protestó contra esa blasfemia, contra el cristianismo, contra la figura de Jesucristo, ¿no? De los apóstoles y demás, fue Irán. Y esto, claro, la gente se quedó como alucinada, incluso, si no recuerdo mal, en la propia ciudad de Teherán se pusieron pancartas en desagravio a ese hecho, ¿no? Entonces, bueno, un poco esto da más datos a la gente, ¿no? Pues para que tengan en cuenta pues que para todos los musulmanes, pero los chiitas lo tienen muy claro, que Jesucristo es una figura importantísima, que la Virgen María es una figura importantísima, y que esto tanto lo tienen claro los iraníes como los de Hezbollah musulmanes o cristianos en el Líbano, ¿no? Entonces, en ese sentido, no hay esa especie de cesura tremenda, ¿no? Que es la que nos quieren pintar desde Occidente, ¿no? Creo que vale la pena reseñarlo también. Efectivamente, quien se hizo eco hace relativamente poco de todo lo que estabas narrando fue el padre Custodio, que tuvo un problema judicial por hablar de este tipo de cosas, y dijo en una entrevista que fue hecha por nuestro amigo Josué Cárdenas, que recordaba y alababa la actitud de la República Islámica de Irán con respecto a esta cuestión, que fue el único país que protestó oficialmente, como has dicho, protestó públicamente con esas pancartas en las calles. Estaba recordando cuando has mencionado la actitud, lo que representa la Virgen María en el Islam chií, las palabras de Nasrallah, en donde dijo que jamás delante de nadie de Hezbollah podría haber ninguna burla de la Virgen María por todo lo que representa en el Islam y más concretamente en el Islam chií. Y esto podrá pensarse, pues también algún cibernauta, que estamos blanqueando, estamos describiendo una realidad, estamos describiendo que no hay cristianos en Irán, hay cristianos iraníes, que es que son de allí, que es que están desde el siglo III y IV y que son parte del paisaje. Irán funciona con 3 calendarios: el calendario islámico, el calendario común, el que tenemos todos, y el calendario persa, que es anterior, que es pagano a los ojos del Islam. Hoy es la fiesta de Yalda en el calendario persa. Y por lo tanto, cuanto más se aceptan determinadas cuestiones como a los zoroastras y el calendario persa, cuanto más a los cristianos iraníes, a los cristianos que han sido parte del paisaje de Irán desde hace 1700 años. Con lo cual es que son parte consustancial de todo ese mundo complejo que es que decimos de Irán o del chiismo. El cristianismo es una parte de todo eso, es contemplado como algo connatural, no es un elemento extraño, ni es nada anómalo y mucho menos rival, enemigo o antagónico. No, y a usted le habrá pasado como a mí, que lo primero que pasa cuando hablas con un musulmán chií ilustrado, o sea, leído y que sabe del tema, cuando hablas de las cuestiones como la Virgen María, siempre te dicen es la única mujer que es nombrada por su nombre en el Corán, por ejemplo, ¿no? Cosa que para ellos tiene una importancia, en fin, fundamental, ¿no? Es decir, es una mujer importantísima en la figura en el mundo islámico. Y mucho mayor que en el mundo protestante, por ejemplo. Absolutamente, sí. El dogma de la Inmaculada Concepción, que es reciente en el mundo católico y que es enteramente despreciado en el mundo protestante, lo tiene asumido el Islam desde el momento en que existe este. Una cuestión bastante curiosa. Podríamos decir que tiene un capítulo propio en el Corán, que es nombrada más veces que en la Biblia, etcétera, etcétera, pero es que además hay unas concomitancias con el mundo chií. Yo no hablo tanto muchas veces del cristianismo y el islam, sino hablo del catolicismo y el chiismo. Y hay unas conexiones y unos vasos comunicantes muy importantes, y uno de esos, sin duda, es la figura de la Virgen María. Así es, no, sin duda. Y por no hablar de, por supuesto que la Virgen María es mucho más importante en el mundo chií que en el protestantismo, por no hablar
del judaísmo, ¿no? Que no voy a decir lo que dice el Talmud sobre la Virgen María, pues porque es una cosa monstruosa, ¿no? Pero es así. Es así, no podemos decir lo contrario, ¿no? Porque sería mentir. Entonces, la cuestión es, bueno, y el que quiera saber más, pues que lo busque, ¿no? Y encontrarán, pues, toda clase de informaciones donde podrán hacerse una idea más clara de lo que decimos, ¿no? Entonces, pues, no todo es tan sencillo ni tan blanco o negro como nos lo quieren presentar. Absolutamente. Un día a ver si podemos dedicar y presentarlo bien, a presentarlo de manera atractiva, porque también yo entiendo que no causa un gran fervor este tipo de cosas, pero quizá aprovechando estas festividades, acercar la visión del mundo chií acerca del cristianismo, acercar a través, por ejemplo, del concepto de la Navidad o de los Reyes Magos, que es bastante interesante. Podríamos hacer un programa dedicado a eso que yo creo que puede gustar e interesar mucho. Exacto, los Reyes Magos de Oriente. Los Reyes Magos de Oriente. Que eran persas. Eran persas, así es. Muy bien, no sé si has podido ver alguna de las preguntas o había algún tema que creo que querías mencionar sobre que te apetecía comentar. Ya sabes que el micrófono es tuyo y a tu disposición. Pues vamos a aprovechar hoy unos minutillos. Veo que marca el reloj 50 minutos, va a ser muy breve. Vamos bien, tranquilo. La cuestión preguntaba un oyente del Kurdistán, y esto me daba lugar, origen, ocasión para poder hablar de esta cuestión que se ha tergiversado enormemente a raíz sobre todo de la guerra de Siria. Decirle al oyente, me preguntaba el oyente, o nos preguntaba, que si cree que va a poder, si creemos que va a ser posible la existencia de un Kurdistán. Yo entiendo que no. En la Primera Guerra Mundial estamos en una situación en Oriente Próximo muy parecida al final de la Primera Guerra Mundial, con esos mandatos, con esa intromisión occidental. Hay muchos factores, la reconstrucción de ese califato otomano y también la cuestión del Kurdistán. Cuando finaliza la Primera Guerra Mundial se plantea la posibilidad de crear un Kurdistán, se les promete. Se dice que después de la finalización de la guerra van a poder tener un territorio propio. Son la mano ejecutora de muchísimos crímenes turcos, la mano kurda, el genocidio armenio, por ejemplo, sin irnos más lejos, o el Saifo, las matanzas de cristianos orientales a manos de los turcos, fueron los kurdos. Pero decirle a nuestro oyente que no va a ser posible. ¿Dónde sería posible? Pregunto siempre, la existencia de ese Kurdistán. Detrás de la existencia del Kurdistán está Estados Unidos e Israel, pero en Turquía es enteramente imposible, están prohibidas incluso las palabras kurdo y Kurdistán. En la parte iraquí, que es un país federal, se hizo un referéndum de cara a la galería. Irak dijo que aceptaba hacer un referéndum, salió que sí, y al día siguiente suspendieron los resultados. Y el único espacio en donde podría existir ese Kurdistán es en Siria. No hubiera sido posible en la Siria basista de Bashar al-Assad, pero sí en esta Siria que de facto a día de hoy está partida en cuatro trozos. Uno de ellos está bajo poder kurdo, que no tiene reconocimiento internacional, ni creo que lo vaya a tener a corto plazo, ni mucho menos. Ya veremos cómo es la evolución de Siria. Pero esto me llevaba, contestada la pregunta, me llevaba a plantearme, con toda la relación que tuve yo con Siria, con esa lucha que tuve con los seguidores de ese Kurdistán, ¿dónde están los seguidores del Kurdistán ahora? Callados, desaparecidos, porque no les interesaba la lucha contra el islamismo. La excusa de los que apoyaron al Kurdistán era la lucha contra el Estado Islámico y este tipo de cosas. Si de verdad se quería luchar contra el Estado Islámico, se tendría que haber estado contra Estados Unidos e Israel, contra todos aquellos que apoyaron el Estado Islámico. Pero eso era un señuelo. Ahora en Siria está el islamismo de Al-Qaeda y ya no apoyan al Kurdistán, ya no hay banderines de enganche contra el islamismo en Siria, porque lo que interesaba era colaborar
con la destrucción de las estructuras del Estado sirio, con deponer a Bashar al-Assad y que viniera la basura islamista que ahora detenta el poder en Damasco. Fue una auténtica fantasmagoría los que apoyaban al Kurdistán, que tirando del hilo nos encontramos otra vez más con que detrás de ese Kurdistán y de los kurdos estaba, como he dicho, Estados Unidos e Israel. Al final, toda esta gente que metió la cuchara en Oriente Próximo bajo señuelos y burladeros muy loables, humanitarios, antiislamistas y demás, lo que querían era la destrucción de Siria. Y en eso colaboró muy activamente absolutamente toda la gente que apoyó a la lucha del Kurdistán. No tenía ningún sentido en Siria hablar del Kurdistán. Los kurdos habían sido enteramente aceptados por la República Árabe Siria, se dieron 200.000 pasaportes sirios a población kurda en su momento, había una estrechísima y buena relación entre los kurdos y el ejército árabe sirio, pero esta gente que apoyaba sistemáticamente al Kurdistán y que llegaron incluso a irse a algunos chalaos allí o animar a que se fueran para allá, lo que estaban de verdad eran defendiendo la destrucción de Siria y la defensa de los intereses del Estado de Israel. Esa es todo lo que había detrás de los kurdos. Ahora nadie interesa a los kurdos, nadie habla de los kurdos que se cuezan en su propia salsa y les han dejado abandonados como siempre hace Occidente y el sionismo. Espero haber contestado a ese oyente que nos preguntaba acerca del Kurdistán. Pues yo creo que sí, se puede dar más que contestado y así es. En cuanto ya dejan de ser útiles y de ser, de poder ser instrumentalizados, pues ahí te quedas y chao, ya está. Y nada, pues bueno. Don Carlos Paz, muchísimas gracias por haber querido estar una semana más entre las dunas y yo creo que a ver si podemos emitir la semana que viene, pese a las fiestas, pero yo creo que sí, que nos las arreglaremos para poder estar aquí fieles a nuestro público que espera pues, poder comentar todas esas cuestiones. Recordar que pueden dejar sus preguntas, ¿verdad, Carlos? Para que la gente pues pueda expresarse y pueda, pues, cualquier cosa que les haya parecido interesante, pues que se pueda desarrollar. Y nada, yo creo que Carlos Paz pues tiene conocimiento suficiente como para poder poner los puntos sobre las íes. O sea que perfecto. Pues ha sido un placer. Evidentemente, uno de la polar de este programa quizá es contestar a todas esas cuestiones que nos preguntan y simplemente me queda desear a usted y a todos nuestros oyentes una feliz Navidad. Pues igualmente, muy feliz Navidad a todos ustedes, señores y señores, ya lo saben, y recordarles que pueden ayudar a este canal suscribiéndose, dándole al me gusta, compartiéndolo con la prima, si tienen algún amigo judío también se lo mandan, porque siempre es bueno enseñar al que no sabe, es una obra de misericordia y es muy interesante a cualquiera, al tendero, al que vende cupones de la 11, a quien quieran, pero compartan, porque esto nos ayuda a vencer la censura que, aunque de una manera silenciosa y un poco así de tapadillo, pero existe. Revisen las suscripciones todos aquellos que estén suscritos porque desaparecen. Y algunos me dicen, ostras, pensaba que estaba suscrito, pero de repente me he dado cuenta que ya no estaba suscrito. Por favor, revísenlo. Y pueden, si quieren, mandar un Bizum a estos dos números, si quieren ayudar a que esto pueda ser posible, a un PayPal, si les es más cómodo o nos ven desde fuera de nuestro país, de España, y entrar en el Telegram de @elmundopormontera y seguir en X en @mgmonte. Y lo dicho, muchas gracias y a todos ustedes hasta la próxima y gracias por haber conectado una vez más con De Entre las Dunas, el espacio más desértico pero más fértil del mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Buenas noches.